hablar ahora en bioquímica sobre el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Tres nombres para el mismo proceso. Ciclo de Krebs porque lo descubrió Krebs, el señor Krebs. Ciclo del ácido cítrico porque la primera molécula que se forma durante la secuencia de reacciones en este ciclo es el ácido cítrico. Y ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque el ácido cítrico es un ácido tricarboxílico, o sea, tiene tres grupos carboxílicos. Y no es muy fácil, no es muy general que los organismos tengan durante su metabolismo ciclos con tres carboxilos. ¿Se imaginan? El carboxilo es COOH. COOH es un grupo con una densidad de carga muy negativa. Dos oxígenos que son muy electronegativos. Un delta negativo enorme. Si tengo un ácido de 6 carbonos con 3 carboxilos, o sea, un carboxilo sobre cada carbono, los carboxilos están muy juntos y el grado de repulsión por la densidad de carga negativa es enorme. Entonces, por eso es raro. Estos ácidos tricarboxílicos son muy raros. Y este es un ácido tricarboxílico. El siguiente, que es el ácido isocítrico, también es bastante igual, 3 carboxilos sobre 3 carbonos. Entonces, también es bien inestable. Eso hace pues que este ciclo, por tener estas moléculas tan extrañas, tome ese nombre, ciclo de ácido tricarboxílico, o ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Esas son las fotos de los dos más connotados científicos que estudiaron y descubrieron este ciclo del ácido cítrico. Hans Krebs, entre 1900 a 1981, lo descubrió y por eso se le da su nombre. Pero quien lo estudió mucho, sobre todo cómo se alimenta el ciclo de Krebs, es este señor Albert Lehninger, que seguramente muchos tienen un texto, el texto de bioquímica de Lehninger es de este señor. Trabajó mucho en descubrir cómo se alimenta el ciclo de Krebs, es decir, glicólisis, cómo manda acetil-CoA al ciclo de Krebs, y un poquito en ácidos grasos como alimentadores del ciclo de Krebs. Ok, hemos visto en el metabolismo 3 etapas, vamos a ubicar 3 etapas en el metabolismo. Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. La primera etapa es el manejo de polímeros monómeros y viceversa, monómeros polímeros. ¿Ok? Si es polímeros monómeros será catabolismo, si es monómeros polímeros es anabolismo en primera etapa. Luego tenemos la segunda etapa, que es monómeros hasta acetil-CoA, hasta piruvato, pero el piruvato el siguiente paso es acetil-CoA, así que depende de las condiciones para ver si ese piruvato se va hacia otra vía, puede ser lactato o puede ser etanol, o se va, si las condiciones son esas, directamente hasta acetil-CoA. Entonces, esa es la segunda etapa. Monómero acetil-CoA o viceversa, acetil-CoA o unas moléculas parecidas hacia monómeros, hacia monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos. Y luego la tercera etapa, que es el manejo de acetil-CoA. Acetil-CoA, como se rompe finalmente y termina como CO2 sin agua. Ese es el ciclo de Krebs, tercera etapa. Olvidándonos del metabolismo total y metiéndonos solo en carbohidratos, entonces tenemos ahí un montón de procesos. ¿Se acuerdan? Glucogenólisis, glucogénesis, ruptura del glucógeno, síntesis del glucógeno. Eso hicieron seguramente en la clase pasada. Después teníamos glicólisis y gluconeogénesis. Glicólisis y gluconeogénesis. Después tenemos ciclo de Krebs, la tercera etapa, y ciclo de exitosas, es adicional al metabolismo de carbohidratos. Son las principales vías metabólicas para el manejo de carbohidratos. Primera etapa y segunda etapa en carbohidratos, o sea, glucogenólisis y glucogénesis, y segunda
glucólisis y gluconeogénesis. Son las dos vías que manejan reacciones independientes. Anabolismo y catabolismo tienen sus propias reacciones. Bajan o suben en el metabolismo con las mismas reacciones. A diferencia de la tercera etapa, ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es anfibólico. Es anfibólico. Anfi significa ambos. Anfibólico entonces significa que las reacciones de este ciclo de Krebs sirven para catabolismo y para anabolismo. Las mismas reacciones. No debo decir yo, para este sentido es catabolismo, para el otro sentido es anabolismo. No, eso no es anabolismo. Eso es lo que sucede en primera y segunda etapa. El anabolismo, la tercera etapa, es la reacción en el mismo sentido, sirve para los dos procesos. ¿Por qué? Porque esa misma reacción rompe moléculas, es catabolismo, y a la vez sintetiza algunas moléculas que sirven para moléculas más complejas. Eso es anabolismo. Anabolismo y catabolismo con las mismas reacciones. Por eso se dice que es anfibólico en esta tercera etapa. ¿Ok? Este ciclo de Krebs está acoplado, el ciclo de Krebs, a una secuencia de reacciones que, mal dicho, se generaliza diciendo la energía o el ciclo de Krebs es el centro donde se consigue energía, cosa que no es cierto. La energía no se consigue en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una secuencia de reacciones más bien para procesar la cadena carbonada de las moléculas que entran. ¿Qué entra al ciclo de Krebs? Acetil-CoA. O sea, todas las cadenas carbonadas grandes, carbohidratos, por polisacáridos complejos que sean, proteínas por complejas que sean con N aminoácidos, o lípidos con ácidos grasos muy complejos, van a terminar convergiendo en acetil-CoA. O sea, quien alimenta el ciclo de Krebs es acetil-CoA. Son los dos carbonos del acetilo, porque el CoA solo los transporta. ¿Okay? Los dos carbonos del acetilo son los que provienen de o carbohidratos, o proteínas, o lípidos. El CoA es solamente el transportador de estos dos carbonos. En última instancia, carbohidratos, proteínas o lípidos van a terminar como acetil. Los pega el CoA y los mete a Krebs para destruirlos completamente en el ciclo de Krebs, para oxidarlos completamente en el ciclo de Krebs. Y este acetilo da la vuelta en una serie de reacciones en el ciclo de Krebs, produciendo muy poquita energía, apenas un GTP, un ATP que se sintetiza desde GTP, o sea, la molécula que produce el ciclo de Krebs energéticamente es GTP. Pero GTP no es una molécula que nosotros universalmente la usemos como fuente de energía. Usamos ATP. Este GTP que se produce en Krebs se convierte en ATP. O sea, el GTP le dona. Me interrumpen, me levantan la mano y me preguntan si es que no se entiende. Porque si no, parece un trabalenguas y no es así. Es un trabalenguas, sino que realmente es así. ¿Ok? El GTP que se consigue en el ciclo de Krebs transfiere el fosfato gamma, su fosfato gamma, a ADP. Y al ADP lo convierte en ATP. Y él, al perder el fosfato gamma de GTP, se convierte en GTP. ¿Okay? Por eso es que apenas una molécula energética se produce en el ciclo de Krebs, un ATP. Y ni siquiera lo hace directamente como ATP, sino a través de GTP. GTP y luego ATP. Una sola vez. Lo que sí genera son coenzimas específicas de Krebs de oxidorreductasas reducidas. Eso es lo que produce. Produce coenzimas específicas de Krebs, o sea, solo son de Krebs,
oxidorreductasas, o sea, son coenzimas de enzimas oxidorreductasas. Esos son deshidrogenasas. ¿Ok? Coenzimas específicas de oxidorreductasas reducidas. O sea, estas coenzimas que están en forma oxidada, al participar en la reacción se reducen, por eso reducidas. Y estas coenzimas reducidas de oxidorreductasas se llaman poder reductor. Poder reductor. Estas coenzimas reducidas que son poder reductor son las que después, en otro proceso, van a fabricar ATP en grandes cantidades. ¿Ok? Van a generar ATP en grandes cantidades. Pero no lo hacen directamente en Krebs. Por eso es que Krebs no es el productor de energía, es este otro proceso, que está acoplado a Krebs, porque este otro proceso produce eso siempre y cuando Krebs funcione. Si Krebs no funciona, no puede haber este otro proceso. ¿Ok? Entonces son procesos acoplados. Y en esta tercera etapa hay 3 procesos acoplados, que son estos 3 de acá. El ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Los 3 procesos acoplados. El ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, o ciclo de los ácidos carboxílicos, de él hemos estado hablando aquí, realmente es el centro de procesamiento de los carbonos del acetilo. O sea, aquí es donde el acetilo lo voy a convertir en CO2. Por eso procesan los carbonos. Pero durante este procesamiento de los carbonos no genera gran cantidad de energía, apenas un ATP con intermediario GTP, ni siquiera directo. Pero produce la reducción de coenzimas de oxidorreductasas. Y las coenzimas reducidas de oxidorreductasas son inestables. La forma estable de estas coenzimas es la forma oxidada. Las principales de estas coenzimas son NAD y FAD. NAD es nicotín adenín dinucleótido y FAD es flavin adenín dinucleótido. ¿Ok? NAD y FAD son las 2 principales coenzimas de oxidorreductasas que están en forma oxidada como estables, o sea, como NAD y como FAD. Pero cuando el ciclo de Krebs hace las reacciones, las oxidorreductasas del ciclo de Krebs, que son específicas para el ciclo de Krebs, sacan protones y se las botan sobre estas coenzimas. Y las reducen, porque los hidrógenos reducen. Entonces el NAD oxidado se convierte en NADH más H, con los 2 protones que recibe, reducido, NAD reducido se llama. Y el FAD oxidado, al recibir los protones, se convierte en FADH2, reducido. Ahí están los 2 reducidos. Estos 2, NAD y FAD reducidos, son inestables porque las coenzimas de oxidorreductasas reducidas son inestables y van a tender a oxidarse, o sea, a pasar a su estado más estable. Pero oxidarse significa deshacerse de los protones que le dieron al principio. Y lo logran, se deshacen de esos protones pasando a su forma oxidada y los protones los transfieren a otras moléculas. Cada molécula que recibe estos protones se vuelve inestable porque se reduce. Y al volverse inestable, trata de deshacerse de los protones para volverse estable, mandándolos a otra molécula. Y esta hace lo mismo, y la otra hace lo mismo, y la otra hace lo mismo, y la otra hace lo mismo. Este movimiento de protones que implican electrones también, porque el protón no sale solo. ¿Okay? Este movimiento de protones y de electrones a lo largo de moléculas una tras otra, por reducciones o oxidaciones, es el segundo proceso y se llama transporte de electrones por cadena oscilatoria, que
Es un proceso entonces que está acoplado al ciclo de Krebs, porque es el ciclo de Krebs quien está mandando estos protones sobre estas moléculas. Y estas moléculas se ven obligadas a transportar estos electrones y protones a lo largo de ellas, una a otra, varios tramos. Transporte de electrones. Esto es cadena respiratoria o transporte de electrones. Durante el transporte de estos electrones y protones a lo largo de todas estas moléculas que pasan a gran velocidad, casi velocidad de la luz, entre molécula a molécula, generan energía, porque los protones tienen masa. Entonces, ahora que la masa pasa a gran velocidad, genera gradientes de energía. ¿Ok? Genera una cantidad considerable de energía. Y esta energía, la célula no la desperdicia. La usa en 3 puntos, a lo largo de esta cadena, en 3 puntos, la usa cuando tiene exceso de energía para agarrar un ADP y pegarle un fosfato inorgánico. Al ADP, al poner el fosfato, lo convierte en ATP, molécula energética. Ahí fabrica energía. Ahí se fabrica energía. Este proceso en el cual, con esta energía del transporte de la cadena respiratoria, se fosforila ADP para conseguir ATP, se llama fosforilación oxidante. Ahí es donde se produce. Ese es el proceso energético de ATP. La fosforilación oxidativa estará acoplada a la cadena respiratoria. No hay fosforilación oxidativa si no hay cadena respiratoria. ¿Ok? Y la cadena respiratoria está acoplada al ciclo de Krebs. No hay cadena respiratoria si no funciona Krebs. Por eso es que es indispensable que funcione Krebs para tener energía, ATP, en fosforilación oxidativa. Pero no es Krebs el principal productor. El productor de ATP es la fosforilación oxidativa. Y se genera ahí una gran cantidad de energía. La mayoría de la energía que genera otras células se genera acá. Se puede generar energía en otras reacciones que no sean fosforilación oxidativa. O sea, puedo generar ATP en otras reacciones que no sean fosforilación oxidativa. Sí, se puede generar, pero poco, muy poco. En ese caso se llama fosforilación en sustrato nucleósido difosfato, cuando se genera energía en esas reacciones. Como por ejemplo sucede en glicólisis. En glicólisis en 2 puntos donde se genera ATP. ¿Okay? Gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa. Ese me produce un ATP. Fosforilación en sustrato nucleósido difosfato, que generalmente ese nucleósido difosfato es ADP. O sea, lo que me quiere decir esto es fosforilación en sustrato ADP. O sea, al ADP le pega el fosfato. Pero se dice fosforilación en sustrato nucleósido difosfato porque el ADP no es el único que se fosforila. Puede fosforilarse EDP, puede fosforilarse CDP, puede fosforilarse UDP. Por eso es que el término es genérico, fosforilación en sustrato nucleósido difosfato. GDP, ADP, UDP, todos estos son nucleósidos difosfatos. La mayoría de los casos es ADP. E incluso, por ejemplo, cuando en Krebs se fosforila GDP a GTP, ese después va a terminar fosforilando a ATP. ¿Okay? Por eso es que la producción de energía es vía ATP, pero en algunos casos, repito, se fosforila en otros nucleósidos, GDP o UDP, ya que es un glucógeno, UDP, en síntesis de glucógeno, UDP es UDP. Ok, entonces tenemos 3 procesos que revisar. Glucosa, ácidos grasos y aminoácidos convergen metabólicamente en acetil-CoA. Acetil-S-CoA. Acetil-CoA o acetil-S-CoA es lo mismo. Acetil-CoA es acetilo unido a coenzima A. Cuando se dice acetil-S-CoA,
solamente se está dando énfasis en que el enlace del acetilo con el CoA es azufre, porque tiene un sulfidrillo. ¿Okay? Entonces decir acetil-CoA, acetil-S-CoA es lo mismo, solo se indica el azufre. Entonces, aminoácidos que vienen de proteínas, en la segunda etapa del metabolismo van a ser degradados hasta acetil-CoA. Ácidos grasos de lípidos en la segunda etapa del metabolismo son degradados hasta acetil-CoA. Y glucosa en la segunda etapa del metabolismo mediante glicólisis es degradada hacia piruvato. Esta cambia un poquito respecto de los otros dos por este intermediario piruvato. Resulta que el piruvato tiene varias opciones para seguir. Por ejemplo, se va ¿a dónde? A fermentación. A etanol. Nosotros no mayormente porque no somos fermentadores. Pero se puede ir a láctico en la fermentación láctica y se almacena en nuestro músculo, hace mucho eso. ¿Ok? Y si no, si es que hay demanda de energía, el piruvato se va a ir a acetil-CoA y este va a entrar a 3. Entonces, acetil-CoA es clave como molécula iniciadora del ciclo de Krebs. El paso de piruvato a acetil-CoA lo hace la enzima piruvato deshidrogenasa, es un complejo piruvato deshidrogenasa. Este piruvato deshidrogenasa, el piruvato tiene 3 carbonos, el acetilo tiene 2, entonces descarboxila, libera un CO2. Ahí ya voy perdiendo. De 3 carbonos del pirúvico a 2 carbonos del acetilo pierde un carbono, CO2. Este CO2 sale y por eso es que decimos que los productos carbonados de nuestro metabolismo van a terminar como CO2, ¿ven? Este CO2 se lo botamos en la mitocondria, y agua, el oxígeno y el hidrógeno que van a salir al final. El oxígeno está acá, el hidrógeno, los protones se van a ir en agua, pero eso se va a ir al final de la cadena respiratoria, como agua al final de la cadena respiratoria. Este complejo piruvato deshidrogenasa, que es una descarboxilación, una deshidrogenación a la vez, me permite obtener el acetilo para comenzar Krebs. Más adelante se habla sobre el piruvato deshidrogenasa. Bueno, les comento una cosa especial que hace esta piruvato deshidrogenasa. Porque no estoy seguro que más adelante hay un slide que hable sobre esto. Generalmente Krebs comienza desde acetil-S-CoA para abajo y glicólisis lo hemos terminado en piruvato. Entonces esta es una reacción que queda casi en el limbo, y sin embargo es una reacción importantísima esta de acá, porque me va a generar de piruvato al sacar CO2 y al botar electrones, que botar hidrógenos, los protones y los electrones. Aquí hay un sistema acoplado para recibir estos electrones. ¿Quién se acoplará acá? Una coenzima de óxido reductasa, porque esto es un óxido reductasa que está deshidrogenasa. O sea, acá ya yo tengo un mecanismo para poder botar energía. Y este es bien importante. Esta piruvato deshidrogenasa, porque para iniciar cadena respiratoria, una coenzima reducida recibe los electrones y los protones. Una coenzima recibe y se reduce. Esta inestable tiene que pasarle a otra molécula, estos protones, y inicia la cadena respiratoria. Pero la primera molécula que recibe tiene que pasarle los protones a una segunda molécula que tenga un nivel energético inferior a ella. No puede pasarle a una molécula más energética. Yo tengo una molestia porque de repente me hacen cargar no sé qué cosas que pesan mucho y tengo que deshacerme de esa carga, de los protones. Entonces no voy a elegir darle a él, porque él es más grande que yo y la hora que quiera darle me pega. Ok, tengo que elegir a alguien que sea
menos energético que yo, para que si protesta, toma, y listo, no puede decir nada y aceptar. ¿Ok? Generalmente la primera molécula con energía alta que recibe los protones es NAD, nicotín, adenín, dinucleótido, es la más energética. Y NAD le da generalmente estos protones a FAD, que energéticamente es más baja que NAD. Le da, FAD no puede decir nada, tiene que recibirlo. Y en todo caso deshacerse de esos protones dándole a una menos energética que ella. Y esa a una menos energética, y esa a una menos energética, y así sucesivamente. No puede dárselo a una más alta. ¿Ok? Si yo vivo en un edificio y voy a botar mi basura por la ventana, cosa que no debo hacer, tendré que botarlo para abajo, porque es menos energético. No puedo botarlo para arriba porque pesa, no alcanzo a tener más energético. ¿Ok? Eso se da en el metabolismo. Tiene que dar a una molécula más baja, de energía, de menor energía, no puedo dar una de mayor energía. Resulta que piruvato deshidrogenasa le va a dar la molécula porque trabaja con una coenzima que es FAD, la mina de un dinúcleo, FAD, que no es la más energética, es la segunda en el nivel. ¿Ok? Le da a FAD. El problema es que FAD, cuando produce energía al iniciar el transporte de electrones, en el transporte de electrones hay 3 escapes de energía donde se fabrican ATP. Por eso es que si NAD manda protones a toda esta cadena, genera 3 puntos donde se escapa energía y genera 3 ATPs, un ATP en cada punto de escape de energía. FAD escapa al primer punto. O sea, si la cadena comienza desde FAD, el primer escape de energía ya no lo alcanza. FAD entra en el segundo y produce solo 2 ATPs, el segundo y el tercero. El primero no alcanza a producir. Esa es una desventaja para este punto, porque significa que los electrones que salen de acá me van a producir solo 2 ATPs por cada par, no 3. ¿Por qué? Porque la enzima esta trabaja con FAD y no con NAD. ¿De acuerdo? Sin embargo, los electrones que salen de acá van a generarle 3 ATPs, no 2. Qué raro. Si los recibe FAD, no los recibe nada. ¿Qué es lo que pasa? Que en este punto los electrones de FAD son pasados a NAD. Y NAD arranca la vía de transporte de electrones desde el inicio, por eso que produce 3. Cuando hay una incongruencia. ¿Cómo FAD puede pasarle a NAD si NAD es más energético que FAD? No podría darse. Eso solo es posible porque esta enzima tiene, además de FAD, otra coenzima, que es el lipohilo. Es el único sitio en todo el metabolismo donde el lipohilo le ayuda a una deshidrogenasa. El lipohilo es una molécula enorme. Entonces es como si el lipohilo le dijera al FAD, dame los electrones que yo se los voy a dar a NAD, porque si tú le das, NAD no va a aceptar, porque es más chico que NAD. Pero yo soy enorme. Entonces dame lo que yo se los voy a dar, a ver qué me niegue a mí. No, pues no va a poder. Y se lo da. Por eso es que arranca el. Pero ¿cuál es la condición para que este lipohilo trabaje con FAD en este punto y le dé los protones de FAD a NAD, que es más energético? Porque sucede solo en este punto. En otros puntos del metabolismo donde los electrones van sobre FAD, el lipohilo no trabaja. El lipohilo trabaja solo en este punto. ¿Cuál es esa condición para que este lipohilo trabaje solo en este punto? Que es el único sitio donde FAD, acá, FAD, está libre. O sea, FAD está suelto. Por eso es que el lipohilo le dice, pobrecito, te voy a ayudar y le voy a dar a NAD. En cualquier otro sitio, FAD está como grupo prostético de proteínas. Son proteínas con FAD. Entonces es como si el lipohilo la bloquea a FAD con su proteína
Yo le dije, no, tú ya estás comprometido, así que tú arreglas el problema con tu proteína, no me pidas a mí nada. Pero en este punto no está paz con proteínas, está libre. Si estás libre, ahora ya libre. No se le recibe los protones y se los da a nada. Esa es la característica de esta exclusividad, porque por eso es el único punto donde a pesar que los electrones son mandados a par, sin embargo produce 3 ángeles, porque trabaja con el hipohilo y el hipohilo le manda los protones de par a nada. ¿Ok? Y después se convierte en acetil-SCoA. Esto sucede en la membrana mitocondrial, atravesando la membrana mitocondrial. Todo esto sucedía en citosol. Acá estamos en la membrana mitocondrial y después de la acción de piruvato de tirogenasa entra como acetilo a la matriz mitocondrial. O sea, ya acá entra la matriz y comienza el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. Acetil-CoA se oxida en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una serie de oxidaciones donde se oxida acetil-SCoA. Acetil-SCoA entra en el ciclo de Krebs y va a reaccionar con oxalacetato en la matriz de la mitocondria. Nosotros tenemos una cantidad, un stock de oxalacetato en la matriz mitocondrial. El acetilo reacciona con oxalacetato, acetilo de 2 carbonos, oxalacetato de 4 carbonos y forma una molécula de 6 carbonos, el citrato. 6 carbonos, 4 del oxalacetato, 2 del acetilo, 6 del citrato. Y este citrato va a seguir toda una serie de reacciones durante el ciclo de Krebs. Toda una serie de reacciones de este ciclo de Krebs. Todas estas reacciones son oxidaciones, no todas, la mayoría de estas reacciones son oxidaciones. Por eso decimos que se oxida este acetilo acá. Y se libera 2 CO2 durante este ciclo de Krebs, durante la secuencia de reacciones del ciclo de Krebs. ¿Qué significa liberar estos 2 CO2? Significa destruir el acetilo, porque el acetilo tiene 2 carbonos, y si yo libero 2 CO2, se acabó el acetilo. Lo que nos hace pensar que el oxalacetato de 4 carbonos en el ciclo de Krebs se convierte en el transportador del acetilo para la destrucción de este acetilo, porque el oxalacetato parte como oxalacetato, hace el ciclo de reacciones y se regenera como oxalacetato. O sea, ahí no pasa nada. El acetilo se monta sobre el oxalacetato y al dar la vuelta lo destroza. CO2. El oxalacetato se regenera, pero el acetilo se destruyó. El oxalacetato es un transportador del acetilo para su destrucción. Por eso es que decimos que aquí en el ciclo de Krebs sucede la oxidación final del acetil-SCoA. Ahí se destruye el acetil-SCoA. Y el acetil-SCoA es pues proteínas, lípidos, carbohidratos. Ahí se acaba. Esto genera 2 cosas. Primero, que al oxalacetato se lo conozca como molécula catalítica del ciclo de Krebs, cosa que no es cierto. Porque molécula catalítica es una enzima que hace una catálisis, cataliza una reacción. El oxalacetato no cataliza nada. No cataliza nada. Pero sí tiene una propiedad que tienen las enzimas. No se gasta. Las enzimas catalizan la reacción, pero no se gastan. ¿Ok? No se consumen. En oxalacetato sucede, con el oxalacetato sucede eso. Oxalacetato reacciona con acetilo, da la vuelta y otra vez oxalacetato al final. No se gastó. Por esa propiedad se le dice al oxalacetato molécula catalítica, porque nunca se gasta. Pero en realidad no es catalítica, porque no cataliza nada. Lo único que pasa con las catalíticas es que no se consumen. La otra cosa especial de este ciclo de Krebs es que se dice que este oxalacetato se convierte en un transportador del acetilo a través del ciclo de Krebs para que se destruya el acetilo como 2 CO2. Y él no se hace nada, cosa que tampoco se hace. ¿Por qué? Porque los CO2
no son los carbonos del acetilo, son los carbonos del oxalacetato. Lo que pasa es que este es más vivo todavía el oxalacetato. Entran los carbonos del acetilo y a lo largo de las reacciones se deshace él de 2 carbonos viejos que tiene y coge los 2 carbonos del acetilo nuevos para él. Y en cada vuelta igualito, vuelve a deshacerse de 2 carbonos viejos y coge 2 carbonos nuevos. Al final se regenera, porque el oxalacetato es lo mismo, sí, pero tiene 2 carbonos nuevos. Eso se descubrió cuando se marcó con carbono 14 la molécula, y después de dar una vuelta se dio cuenta que el marcado era el acetilo. Al dar la vuelta se dio cuenta que la marca estaba en el oxalacetato, o sea, se agarró los carbonos del acetilo y botó los viejos que tenía. Porque en realidad no es un transportador, entonces va cambiando, es una molécula de recambio de carbono en el ciclo de Krebs. Pero eso es lo que va a hacer. Durante estas reacciones que suceden en el ciclo de Krebs y que oxidan al acetilo en el ciclo de Krebs, hay 4 puntos en los cuales se producen electrones y protones que van a transportarse. 4 puntos, que son 4 coenzimas específicas de Krebs. 4 deshidrogenasas específicas de Krebs, porque solo hay en Krebs. Son estas de acá. 1, 2, 3, 4. Son las 4 deshidrogenasas específicas de Krebs. Y estas son 1, 2, 3 y 4. Porque la deshidrogenasa es la que va a recibir los electrones. Por eso es que en cada salida de electrón, ahí hay una deshidrogenasa. ¿Ok? Isocitrato de deshidrogenasa, acetobutirato de deshidrogenasa, isocitrato de deshidrogenasa y malato de deshidrogenasa. La vamos a conocer después cuando veamos las reacciones una por una. Porque son 4 deshidrogenasas específicas. 3 de esas deshidrogenasas específicas trabajan con NAD como coenzima. 3 trabajan con NAD como coenzima. Y una trabaja con FAD como coenzima. 3 con NAD y una con FAD como coenzima. Y ya sabemos que si los protones van a NAD, me producen 3 ATPs. Y si me van a FAD, me producen 2 ATPs. O sea, ya van teniendo una idea de cuántos ATPs se pueden ir produciendo en Krebs. Y este que va a FAD produce solo 2 porque no hay lipoído, puesto que el FAD acá está asociado a proteínas. Lipoído hay solo en el caso del piruvato de deshidrogenasa, o sea, arriba, afuera, antes de entrar acá. Eso está acá. Solo en ese caso el FAD me va a producir 3, el resto acá no, solo 2. ¿Ok? Entonces vamos a tener, por cada acetilo que entra, yo voy a tener en fosforilación oxidativa 1, 2, 3. Por 3, 9. Más 2, que va a FAD 1, 11. 11 ATPs. 11 ATPs que se producen en ciclo de Krebs por cada vuelta, por cada acetilo que entra. Por cada acetilo. En fosforilación oxidativa. Porque acuérdense que hay uno que se produce en Krebs como GTP. Pero eso no es fosforilación oxidativa. En fosforilación oxidativa 11. Ahora se da cuenta si el ciclo de Krebs me produce 1. Si glicólisis me produce 2 ATPs netos, eso que es producción de ATP en sustratos nucleócido difosfato es nada, 2 o 1 respecto a los 11 que me produce fosforilación oxidativa. La real producción de energía está en fosforilación oxidativa. Ahí es donde se resuelve la vida. ¿Ok? Los electrones del ciclo de Krebs son transferidos entre moléculas transportadoras permitiendo la fosforilación oxidativa. Son los 2 procesos acoplados a Krebs. Son transferidas a NAD y FAD. ¿Ok? Son transferidas a NAD y FAD. Y estos NAD y FAD, reducidos, inestables, vuelven a su estado oxidado, soltando los electrones
que van a toda una cadena de moléculas que se llama cadena respiratoria o transporte de electrones. Durante el paso de los electrones y los protones en la cadena respiratoria se genera energía que la célula no lo desperdicia y lo usa para fosforilar ADP. Esta energía permite fosforilar ADP y lo convierte en ATP. Ese es el uso, la molécula de energía. ¿Ok? Y durante este transporte de electrones, al final hay una molécula que se llama citocromo A3. Este citocromo A3 es tan bajo en energía que cuando recibe los protones ya no hay a quien se lo dé, no hay una molécula menos energética que él. Entonces el pobre está condenado a cargar con los electrones. Lo único que le queda, citocromo A3. Lo único que le queda a esa molécula es botarlos a la basura. ¿Y quién es la basura metabólicamente acá? Oxígeno. Entonces cuando botan los hidrógenos sobre el oxígeno, se convierten en carbono. O sea que los hidrógenos que se producen en el acetilo, de todas las proteínas, lípidos, carbohidratos, terminan finalmente, después de la cadena respiratoria, en la. Por eso es que podemos decir, nuestras moléculas tienen grandes, azúcares, proteínas, etcétera, tienen carbono, oxígeno, hidrógeno, y algunas, como los aminoácidos y los ácidos nucleicos, que tienen nitrógeno. Pero las principales son carbono, oxígeno y hidrógeno. El carbono y el oxígeno de estas moléculas terminan el metabolismo como CO2 en CREBS, esos CO2 que salen de CREBS. ¿Ok? Y el hidrógeno de estas moléculas termina como agua. Como agua. ¿Quién recibe a este hidrógeno para convertirlo en agua? El oxígeno. Por eso es que nosotros somos organismos aeróbicos por este oxígeno. No me digan entonces, somos aeróbicos porque respiramos oxígeno. No, eso es un término muy tosco. Molecularmente somos aeróbicos porque el último aceptor de nuestros protones y electrones es el oxígeno. Por eso somos aeróbicos. Y los Clostridium, por ejemplo, esas bacterias, son anaerobias porque el último aceptor de sus protones, que hacen esto, lo hacen igualito que nosotros, pero su último aceptor de protones no es oxígeno, es otra molécula diferente, por eso es anaerobia. Por ejemplo, los Clostridium no reciben azúcar. Entonces, al recibir el azúcar, fabrica H2S y amesa, cultivo de amesa. ¿Ok? Entonces, esto de acá es lo que ustedes creen. Esto de acá es cadena respiratoria y esto de acá es fosforilación. Son los tres procesos finales del metabolismo que se realizan en mitocondria. La respiración celular tiene tres etapas. Aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, esto mediante glicólisis piruvato se convierte en acetil-S-CoA. Acetil-S-CoA. Primera etapa. El acetil-S-CoA entra al ciclo de Krebs, esto lo teníamos ampliado en un slide anterior, libera CO2 y libera electrones que se van a ser recibidos por la ATP. Segunda etapa, oxidación de acetil-CoA. Y estos hacen la cadena respiratoria que nos va a permitir la obtención de ATP y la liberación de agua, estado 3, transferencia de electrones y fosforilación oxidativa. Tres etapas de la respiración celular. ¿Dónde sucede eso? En mitocondria. Las dos membranas de la matriz mitocondrial son compartimientos muy diferentes funcionalmente. La membrana externa es muy poco selectiva, casi todo entra y sale de la membrana externa, pero la membrana interna es tremendamente
tremendamente selectiva. Su carga proteica es mucho más grande que la carga proteica de la membrana externa. Por eso es que tiene bombas, canales, transportadores enormemente selectivos, la membrana interna, y no permite que entre cualquier cosa a la matriz mitocondrial. Por eso es que el espacio intermembranoso entre la mitocondria, entre membrana y membrana, se convierte en la despensa de la mitocondria. Ahí en este espacio hay montones de cosas diferentes. Y la mitocondria lo único que tiene que hacer es echar mano a la despensa y jalar hacia adentro lo que necesita. Está con ribosomas en la matriz. Los ribosomas permiten obtener las proteínas mitocondriales que son propias y que incluso tienen su código genético propio. ¿Okay? Acá dentro de la matriz. Y en las crestas, acá en estas crestas, tenemos acopladas las proteínas de la cadena respiratoria. Entonces las reacciones del ciclo de Krebs se dan en la matriz y los protones y electrones que son botados de esta reacción son captadas por las moléculas de transporte de electrones, o sea, los citocromos, el NAD, el FAD, etcétera, que están adheridos a la matriz. Están adheridos a las crestas en la matriz. Ahí es donde sucede. Esto es importante entender porque si estas moléculas transportadoras de electrones no estuvieran en las crestas y estuvieran por acá, esto se llaman compaginaciones, sería difícil que suceda el acoplamiento de Krebs a cadena respiratoria. Porque necesito, en donde hago la reacción y salen los protones, que inmediatamente esté la otra molécula para recibir los protones. Por eso ahí está esta íntima relación entre matriz y crestas. Ahí es donde sucede esta cadena respiratoria. Sí había la reacción. El piruvato entra en la mitocondria como acetil coenzima A. Piruvato que viene de glicólisis, ¿no? El glicólisis sirve piruvato. No va a láctico, no va a etanol, entonces va a convertirse en acetil-SCoA entrando a la mitocondria como acetil-CoA. Ahí está el piruvato. La enzima que cataliza esa reacción convirtiendo el piruvato en acetil-CoA es la piruvato deshidrogenasa. Esta requiere de CoA. El CoA tiene un sulfidrilo, SH, es por acá, ese azufre el que se une al piruvato. Por eso le llamamos CoA-SH, acetil-S-CoA, porque se une con el azufre. Al suceder la reacción con el CoA, sale este CO2 del piruvato como CO2, sale como CO2. Y ahí entonces vamos perdiendo ya un carbono del metabolismo, carbono y oxígeno. Y esto se acopla a FAD en realidad, se acopla a FAD. O sea, los electrones que salen son pasados a FAD. Pero este FAD no está como flavoproteínas, está como FAD libre, Y cuando está como FAD libre, el lipoato lipoico le ayuda a pasar los electrones a NAD. Entonces, al pasarlas a NAD, NAD se reduce y inicia la cadena completa para producirme 3 ATPs. A pesar que lo recibe FAD, sin embargo, me produce 3. Esta es una reacción regulada. Por tanto, piruvato deshidrogenasa es una enzima reguladora. ¿Qué significa enzima reguladora y enzima no reguladora? La enzima reguladora es aquella que cataliza la reacción en un solo sentido y no puede volver. Eso quiere decir que para piruvato deshidrogenasa el sustrato es piruvato. Y acetil-CoA nunca es sustrato, no puede reconocerlo, no tiene sitio activo para acetil-CoA. Por eso es que esto no puede regresar. Es una reacción irreversible. En cambio, en las enzimas no reguladoras, la enzima tiene sitios activos para ambos sustratos. Entonces la reacción sucede en un sentido y en otro sentido.
porque cualquier cosa que bloquee a la enzima reguladora para el proceso, no puede seguir. Y si no puede seguir, esto se agota y esto se incrementa. El sustrato se incrementa y el producto se agota. Cosa que no sucede con las enzimas no reguladoras, porque al bloquearlas siempre tengo las dos, entonces mantengo equilibrios. Por eso es que las enzimas reguladoras las necesitamos durante el metabolismo para manejar las vías de esta enzima reguladora, piruvata deshidrogenasa. Y como enzima reguladora que cataliza una reacción irreversiblemente, su delta G0 es altamente negativo. Altamente negativo, de menos 33 kilojoules por mol. Si son altamente negativas, las enzimas van a ser reguladoras. Si yo encuentro acá positivo o cero más o menos, no es una reacción de equilibrio, va en los dos sentidos. CoA es un transportador de varias moléculas durante el metabolismo, no solo acetilo. En el caso que nos interesa ahora es el acetilo, porque el acetilo es el que se va a unir a CoA para entrar a la mitocondria. Pero no solo acetilo, CoA transporta un montón de cosas, es un transportador. Y CoA es una molécula enorme. Es un derivado en el metabolismo del ácido pantoténico. Ácido pantoténico. Pero tiene además, acá está toda la molécula de coenzima A, pero tiene además un nucleótido. Azúcar, fosfato, adenina. Es un nucleótido de adenina que está unido mediante fosfatos a un ácido pantoténico y a una mercatoetilamina al final. Y este sulfidrilo de la colita de esta tremenda molécula es la única que se va a usar mediante un enlace azufre para unir a esta molécula chiquita, al acetilo, como a cualquier otra molécula que transporte el CoA. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que esta es una molécula enorme y el transportado es este chiquitito, lo que me interesa durante el metabolismo es qué le sucede a este, no qué le sucede al CoA. El CoA es enorme, pero solamente lo lleva, y lo lleva a este, con este voy a trabajar, no con este transportador. No, el CoA simplemente lo transporta, lo lleva, lo deja, rompe el enlace azufre, lo deja y se va a coger otra molécula. Lo transporta a la otra, lo deja donde tiene que hacer y se va a transportar a otra molécula. Con este transportador. A este no le pasa nada, simplemente lo tiene reciclando. Y lleva, en realidad no lleva solo acetilo, lleva un montón de moléculas. La mayor cantidad de moléculas que lleva son acilos. Los acilos son restos de ácidos grasos o ácidos carboxílicos grandes. Entonces lleva restos de 16 carbonos, por ejemplo, valminiles de CoA. De 12, lauriles de CoA. Lo van a ver después en el metabolismo de líquido. Todos los acilos de los ácidos grasos son transportados por CoA. ¿Ok? Y el acetilo es solo un acilo. El acetilo es el acilo más chiquito, es el acilo de un ácido de 2 carbonos, del ácido acético. El acetilo es el acilo del ácido acético. Pero hay un montón de acilos, ¿no? Acetilo, propionilo, butililo, pentanoilo, hexanoilo, nanoilo, todos estos de ácidos más grandes. Nos interesa ahorita el acetilo. Piruvato deshidrogenasa trabaja en combinación con enzimas que tienen ácido lipoico como grupo prostético. ¿Ven? Sí está presente en la vida. Con ácido lipoico. Aquí está el ácido lipoico. Ácido lipoico, ¿ok? Y acá está el residuo de lisina de toda la molécula. Enorme acá. Enorme. Esta es la enzima. Esta enzima tiene el lipoico. Y esta parte, el lipoico es el grupo prostético de esa enzima, de la piruvato deshidrogenasa. Se convierte en grupo prostético de la piruvato deshidrogenasa. Y este lipoico es el responsable de fijar al acetilo. ¿Ven?
Acá tenemos esta forma oxidada, se rompe el enlace de azufre y en uno de los enlaces azufres une al acetilo y lo cataliza, lo une ahí, lo va a catalizar para convertirlo a este acetilo lo va a donar a este acetilo a un oxalacetato para formar el citrato. Los dominios lipoilos varían en cantidad en el complejo piruvato deshidrogenasa de diferentes especies. O sea, la piruvato deshidrogenasa, que va a ser una proteína enorme y que va a ser la que va a trabajar con el pirúvico para convertirlo en acetilo, tiene varios lipoilos. Cada lipoilo puede trabajar con un pirúvico y lo convierte a acetil-CoA. ¿Ok? Y estas cantidades de lipoilos que tengan dependen de las especies. Por ejemplo, Escherichia coli tiene 3 lipoilos. Aquí está la enzima, ¿ve? El India, y acá tiene 1, 2, 3. 3 lipoilos. Si tiene 3 lipoilos, entonces pueden procesar 3 pirúvicos a 3 acetilos. Acá, ¿se acuerdan? En el slide anterior está la reacción. Acá, acá, acá y acá. Los mamíferos tenemos 2 lipoilos en piruvato deshidrogenasa. Las levaduras tienen uno solo en esta piruvato deshidrogenasa. Tal vez por eso es que las levaduras tienden a ser fermentadoras de etanol, porque al tener un lipoilo poco funcional, en vez de meter a Krebs, están mandando a etanol únicamente, que se van a fermentar. Este es un diagrama de cómo la constitución de esta piruvato deshidrogenasa. Todo lo amarillo es la enzima y la parte roja son los grupos lipoides. Los lipoides vistos desde arriba. Y esta es microscopía electrónica de este grupo. Se aisló y se hizo microscopía y tenemos los núcleos de piruvato deshidrogenasa. Muy bien. Tenemos entonces el contexto de cómo sucede el ciclo de Krebs. ¿Qué reacciones se dan en el ciclo de Krebs? Digamos, ¿cuáles son las reacciones que se dan en el ciclo de Krebs? Aquí tenemos el acetilo. La piruvato deshidrogenasa le permitió pasar el pirúvico a acetil-CoA. Este es el acetil-CoA que entra en membrana mitocondrial y cae a la matriz. Ya estamos en la matriz. Y acá adentro, en la matriz mitocondrial, la enzima citrato sintasa, primera enzima del ciclo de Krebs. No hay manera, no es de repente correcto decir que el ciclo de Krebs comienza acá, porque es un ciclo, es toda una secuencia de reacciones cerrada. Entonces yo puedo decir, comienza acá si es que mi interés es estudiar el ciclo de Krebs desde donadores de glicólisis. Pero puede que no me interese el glicólisis. De repente lo que me interesa es metabolismo del aminoácido. Entonces, si estudio el metabolismo del aminoácido, el ciclo de Krebs puede comenzar por acá, porque por acá es donde entra el aminoácido. O puedo comenzar desde acá, dependiendo de qué molécula entra por acá. ¿Ok? Es un ciclo, entonces yo no puedo decir esto comienza en tal ciclo. Sin embargo, el principal objetivo del ciclo de Krebs es mover cadena respiratoria para producir energía. Y desde ese punto de vista, sí puedo decir entonces, comienza de acá, porque lo que más me interesa para producir ATP es que yo lo alimente con acetil-CoA. ¿Ok? Por eso es que digo, comienza por acá. Bueno, comienza por acá si es que yo estoy entrando desde el glicólisis. ¿Ok? La primera enzima es citrato sintasa. Citrato sintasa pega acetil-CoA a oxalacetato. Oxalacetato más acetil-CoA, 4 carbonos del oxalacetato, 1, 2, 3, 4 y 2. Esto libera coenzima A. Libera la coenzima A que traía el acetil-CoA. Esa es una reacción de condensación. Se llama reacción de condensación porque pega dos moléculas. Y este de 4 y este de 2 se convierten en una de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos.
ácido cítrico. En realidad es ácido cítrico, pero en bioquímica para nosotros ácido cítrico o citrato va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad es ácido cítrico, pero el ambiente de la matriz de mitocondria es acuoso. Y los ácidos carboxílicos y medios acuosos pierden los protones. Pierde el protón, pierde el protón, pierde el protón. Y el cítrico entonces se convierte en citrato por el medio acuoso. Pero es lo mismo, pues, cítrico o citrato. Lo puedo trabajar igual como cualquiera de las dos moléculas. Ojo que el citrato es el carboxilato del cítrico. ¿Ok? Se convierte en citrato. Este citrato es un ácido tricarboxílico. 1, 2, 3 carboxilos. Por eso es que este toma el nombre de ciclo del ácido cítrico, porque es el primer intermediario que se forma cuando entra por acá. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque este es un ácido tricarboxílico y este es raro, ¿ve? COO menos, COO menos, COO menos, un grado de repulsión enorme entre esos tres que están pegaditos de carbono a carbono. Sin embargo, existe pues acá. Por eso ciclo de los ácidos tricarboxílicos y ciclo de Krebs porque es quien lo descubrió. Esta citrato sintasa es una enzima reguladora, o sea, está midiendo la cantidad de ácido que entra al ciclo de Krebs. ¿Por qué sé que es reguladora? En un solo sentido. Es irreversible, no funciona en sentido contrario. Seguramente su delta G es muy negativo, por eso es que se va en un solo sentido. O sea, es altamente favorecible. Y por tanto, puede ser un blanco de ataque si es que yo quiero matar a la célula. Porque le bloqueo citrato sin gas, no hay Krebs. El citrato, luego, en una segunda reacción, se deshidrata. Reacción de deshidratación. Pierde una molécula de agua. Pierde una molécula de agua y se forma esta molécula que es la aconitasa, ácido aconítico, ¿no? Cis-aconitato. Es el ácido cis-aconítico, que como está en medio acuoso pierde los protones y se convierte en cis-aconitato. Cis-aconitato. La enzima que cataliza esta reacción es aconitasa. Aconitasa. Este cis-aconitato es una molécula extremadamente inestable. Eso lo puedo demostrar si yo quiero medir en mitocondria cuánto cis-aconitato tiene una mitocondria. Casi no tiene nada. Eso no quiere decir que no exista. Lo que pasa es que es tan inestable que apenas se forma, tiene que convertirse en otra cosa o regresar. O se convierte en otra cosa o se regresa a citrato. ¿Okay? Por eso es muy inestable. ¿A qué debe su inestabilidad? Resulta que al deshidratarse genera un doble enlace. Acá. Genera un doble enlace. Y este doble enlace tiene 4 electrones, o sea, es un punto negativo en la molécula, densidad negativa. Si la molécula ya era inestable por 3 carboxilatos, 1, 2, 3 que eran negativos, imagínense lo que significa 1, 2, 3 negativos y ahora otro punto negativo en el doble enlace. Peor todavía. O sea, aquí va a ser un cambio para regular estos 3 puntos negativos y el remedio le salió peor que la enfermedad. Porque ese punto negativo lo hace más inestable. Y por eso es que inmediatamente tiene que deshacerse de ese doble enlace. O se deshace regresando al anterior, por eso es que esto es reversible. Y por tanto la enzima aconitasa no es reguladora. O se deshace de otra manera. O se deshace el doble enlace pasando el COH hacia acá, hacia esta posición. Le da vuelta a este carbono. ¿Ok? Y si le da vuelta a este carbono pasando el COH más alejado de este, ¿ok? Ya es un poquito más estable, pero tiene un oxidrilo que igual es negativo acá, convierte en una molécula que se llama isocitrato. Isocitrato. Esto también es reversible y es catalizado por la misma enzima, o sea, aconitasa cataliza estas dos reacciones. En realidad, en muchos textos van a encontrar que el citrato se convierte en isocitrato mediante aconitasa, o sea, no les dan este intermediario, cis-aconitato. Pero ya saben en todo caso que el cis-aconitato es el intermediario, o sea, no se convierte directamente. Ahí este intermediario, cis-aconitato. ¿Ok?
total hay una deshidratación acá y una hidratación acá. Ya tenemos isocitrato. Isocitrato luego hace otra reacción, descarboxilación oxidativa. Descarboxilación, o sea, bota CO2. Bota CO2. Primer CO2 que bota de los dos que entran como acetilo. O sea, de los dos, ya botando este me queda solo uno. ¿Okay? Me queda solo uno. ¿Okay? Descarboxilación, oxidación. ¿Y por qué oxidativo? Porque cuando bota el CO2, este de acá, lo bota este de acá, este y estos dos carbonos, al botar el CO2, bota hidrógenos también. O sea, es una deshidrogenasa específica. La primera deshidrogenasa específica de 3 está de acá. Isocitrato deshidrogenasa. Deshidrogena isocitrato. ¿Okay? Bota 2 hidrógenos que se los manda sobre NAF. Y lógicamente al NAF lo reduce. A NAF H más H. A NAF reducido. ¿Okay? Este NAF reducido va a ser uno de los que ya va a comenzar cadena respiratoria. Este NAF le va a dar los 2 protones a FAF y él regresa a su forma oxidada listo para recibir otros 2. Pero ya comenzó la cadena. Isocitrato deshidrogenasa es una enzima reguladora. Un solo sentido. Reguladora. Punto de descarboxilación, deshidrogenación y regulador. Y cuando lo descarboxila, forma esta molécula, alfa-cetoglutarato, que tendrá 5 carbonos. Hasta ahora estaba manejando 6, citrato, isocitrato, cisacolitato, 6. Alfa-cetoglutarato, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, porque ya se deshizo de uno. El alfa-cetoglutarato es una molécula mucho más estable. Claro, carboxilo y carboxilo lejos, entonces ya no es de función, mucho más estable. Y normalmente, como estable que es, pretendería quedarse en ese estado. Acá prácticamente se cumple la mitad del ciclo de Krebs. El alfa-cetoglutarato ya no va a querer salir de ese estado porque es bien estable. Cuando eso sucede, cuando hay una molécula que no quiere moverse, y yo quiero moverla porque necesito que esa molécula me haga reacciones para producir algo, ¿qué cosa hago? Se activa esa molécula. Una cosa semejante sucedería con la glucosa, por ejemplo. Yo agarro y pongo glucosa, montones de glucosa. La glucosa es soluble, ¿okay? Porque tiene OHs, en medios acuosos solubles. Entonces se puede perder fácilmente, se disuelve y luego me orina, en saliva, etc. Pero eso no me conviene porque la glucosa es una molécula energética, potencialmente energética para mí. Sin embargo, no es muy reactiva, tampoco la puedo hacer reaccionar mucho. ¿Qué cosa hace el organismo con estas moléculas que son valiosas, pero que no quieren reaccionar? Las activa, se llama activación. ¿Cómo activo a la glucosa? No quieres reaccionar, te quieres escapar. Entonces lo que hago es, ¡pac!, le meto un golpe y le meto un grupo activo. Fosfato. Por eso es que la glucosa, toda glucosa que comemos, inmediatamente pasa a glucosa 6-fosfato. Porque para no perderla, activarla y forzarla a que se quede. ¿Por qué? Porque es valiosa. Es valiosa pero no quiere. No quiere, ¡pac! Activación se llama esa molécula. Es esa reacción, activación. La activo y la fuerzo a que haga algo metabólicamente. El alfa-cetoglutarato que conseguimos acá es una molécula muy estable. Carboxilos separados, cadena más larga, entonces él está feliz, ya no quiere hacer nada más. Pero no, yo voy a darle el trabajo de tratar de hacer un ciclo de Krebs para conseguir energía y apenas botar un CO2 y conseguir un NAD. Para eso no es negocio. Entonces, esta molécula tengo que forzarla a que siga para conseguir más beneficio. ¿Cómo la fuerzo si no quiere? Activándola.
por varias moléculas. O sea, fosforilación es una activación, pero la otra fosforilación es CoA. El enlace CoA con azufre, esa es una activación, porque el enlace azufre es energético, ese se va a querer, lo puerto aquí en el CoA. Alfa-cetoglutarato y le metemos CoA. Entra CoA y se convierte en succinil coenzima A. Succinil CoA. El CoA es un transportador que está en todos sitios. Lo tengo dentro de la mitocondria, lo tengo fuera de la mitocondria y está nadando. O sea, está libre, nada. Entonces, la hora que necesite activar con CoA, por eso es que yo puedo activar con CoA ácidos de ácidos grasos, el citosol. Puedo activar con CoA el acetilo en la membrana de la cercanía de la mitocondria. Puedo activar con CoA estas moléculas intermediarios de Krebs, porque está ahí. Entonces la CoA y la activo, tiene un equilibrio y la activo. Esta reacción de alfa-cetoglutarato, activándolo con CoA, me libera otro CO2. O sea, es el segundo CO2. Ya con este CO2 destruí completamente el acetilo. Porque el acetilo tenía dos carbonos. Uno salió acá y acá sale el segundo. Listo, acetilo destruido. ¿Ok? Pero la salida de este CO2 implica también que salgan hidrógenos. Entonces, esta es una deshidrogenasa, porque salen hidrógenos. En realidad, la enzima es una activación, porque entra CoA. En la enzima sucede una descarboxilación, porque pierdo CO2. En la enzima sucede una deshidrogenación, porque libero hidrógenos. O sea, la enzima esta podría yo llamarle alfa-cetoglutarato descarboxilasa. Claro. Le puedo llamar alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Claro, porque pierdo hidrógenos. Le puedo llamar oxidasa, etc. Cuando hay esas varias posibilidades para una enzima, se elige el nombre de la reacción más importante. Entonces, ¿qué me importa a mí? ¿Que pierda CO2? Total, seguirá un carbono menos. Pero que pierda hidrógenos, eso se va a ATP. Eso es lo que me interesa. Por eso es que a la enzima se le llama deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Okay? Eso es lo más importante que hace la enzima, sacarle hidrógenos. Y como deshidrogenasa, ¿qué es? A los hidrógenos se los manda sobre NADH. NADH es entonces la coenzima de esta deshidrogenasa. Y esta se convierte en la segunda deshidrogenasa específica de Krebs. No hay otro sitio que no sea Krebs donde haya esa deshidrogenasa. Es el único sitio. La primera es esta, isocitrato de deshidrogenasa. La segunda es esta, alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. ¿Ok? Y me permite obtener succinil coenzima A, que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Claro, comencé con 6, pero ya pierdo un CO2 acá y un CO2 acá, 2, 4, 6, menos 2, 4. 4 carbonos, succinil CoA. ¿Ok? Alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa es una enzima reguladora. En un solo sentido. En un solo sentido. Su delta G0 es bien negativo. Eso sería si lo estoy forzando. ¿Okay? Y el succinil CoA luego se va a convertir en succinato. El succinato, cuando se libere el CoA, le sacamos el CoA. OASH, sale el CoA y se convierte en succinato. La enzima se llama succinil CoA sintetasa y no es reguladora, funciona para un lado y para otro lado. O sea, la enzima tiene dos sitios activos, uno para succinil CoA y uno para succinato. Por eso se llama succinil CoA sintetasa, porque está sintetizando succinil CoA. Desde acá sintetiza succinil CoA. Cuando pasa succinil CoA a succinato, esta enzima, que no es reguladora, libera un fosfato o libera energía que convierte al GDP más fosfato inorgánico, lo convierte en GTP. Este es el único punto donde se produce energía en Krebs. Esta es la succinil CoA sintetasa. Y lo produce como GTP, que no me es muy útil,
Y al final el ADP con este fosfato se convierte en ATP. Por eso es que tengo una producción de un ATP, pero no por vía directa, sino a través de ETP. Y se llama fosforilación a nivel de sustrato nucleósido difosfato. O sea, no es fosforilación nucleósica, es fosforilación en sustrato nucleósido difosfato. O fosforilación en sustrato GDP. Esta de acá. Y tenemos succinato. Este CoA que sale acá puede ser usado otra vez acá para activar a este alfa cetoluterato o para cualquier otro sustrato. El succinato luego se deshidrogena por la succinato deshidrogenasa. Se deshidrogena por succinato deshidrogenasa. Y el succinato se convierte en fumarato. Acá, este enlace de acá se vuelve enlace doble. Enlace doble. Y sale dos hidrógenos. Por eso se deshidrogena. Un hidrógeno de acá y un hidrógeno de acá. Se forma el enlace doble. Estos dos hidrógenos que salen van a ir sobre un aceptor, otra vez de hidrógenos, una coenzima de deshidrogenasa. Por tanto, esta se convierte en la tercera deshidrogenasa específica de Krebs. ¿Ok? Una acá, dos acá y de la tercera, la succinato deshidrogenasa. Pero esta succinato deshidrogenasa tiene como coenzima FAS, ya no NAS. FAS. Lanza los hidrógenos sobre FAS. Ese es su problema. Porque si los manda sobre FAS, ya no puedo producir 3 ATPs. Produzco solo 2. Así es, se producen solo 2 ATPs. A partir de esto, no es reguladora, funciona en los dos sentidos y me permite obtener fumarato. El fumarato, luego en la siguiente reacción, que es una hidratación, capta agua. Y con la enzima fumarasa lo convierte al fumarato en malato. En malato. Lo convierte en malato. Y este malato se deshidrogena otra vez en la cuarta deshidrogenasa específica de Krebs, la malato deshidrogenasa. Y al malato lo convierte en oxalacetato, o sea, se cerró el ciclo. Se regeneró. Partimos de oxalacetato y arribamos a oxalacetato. Por eso es que este ciclo es antigónico. Porque las mismas reacciones sirven para los dos en un ciclo cerrado, anabolismo y catabolismo. Llegamos a oxalacetato, la malato deshidrogenasa, cuarta enzima, cuarta deshidrogenasa específica de Krebs, me bota hidrógenos sobre NAD. Y todos estos van a ir a fosforilación oxidativa. Malato deshidrogenasa no es reguladora. Y esta malato deshidrogenasa es una enzima importantísima. ¿Ya vieron gluconeogénesis? Sí. Sí, gluconeogénesis, síntesis de glucosa. Sí. Malato deshidrogenasa es una enzima importantísima porque está botando malato hacia afuera de la mitocondria para que sintetice glucosa. Para el inicio de glucosa nueva. Ok, acá hay una secuencia de reacciones que las paso rapiditas porque son simplemente todas las reacciones que acabamos de ver pero detalladas. Entonces, acetil-S-CoA reacciona con oxalacetato en la primera reacción donde el oxalacetato se convierte en citrato, reacciona con oxalacetato con la citrato sintasa, que es una regulada para darnos citrato. El citrato, miren, COO, 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 3 puntos que se repelen y delta G0 negativa, por eso es regulador. El citrato se isomeriza a isocitrato, pero se isomeriza a través de cis-aconitato. El cis-aconitato es un intermediario. Citrato con aconitasa que libera agua, este es el agua que sale, se forma acá un doble enlace, se forma el doble enlace. Pero el cis-aconitato resulta peor que el citrato, porque tengo igual los 3 carboxilos y ahora un doble enlace entre ellos, peor todavía, el grado de reducción es mayor, por eso es inestable. La misma enzima aconitasa
corrige el error que hizo. De todas maneras puede ser, o regresa para acá, por eso es que no es irreversible, o la misma conitasa le regresa su agua pero invertida, ¿sí? Le quita el OH acá y el hidrógeno abajo y le regresa al revés, el OH abajo y el hidrógeno arriba. Entonces lo convierte en isocitrato. Las dos cosas están sucediendo, pasa citrato y pasa isocitrato. ¿Ok? Esta tiene, miren, delta G 13,3 kilocalorías por kilojulios por mol. 13,3 positivo. Entonces la reguladora va en los dos sentidos. Va en los dos sentidos. Aconitasa es una enzima que necesita de hierro en su sitio activo. Hierro en el sitio activo. Esto lo he puesto para que piensen, para que reflexionen en que el hierro en la alimentación no solo sirve para el grupo hemo en la sangre, no, lo necesitamos en otra cosa, lo necesitamos como grupo prostético de la aconitasa. Para entrar acá, no entra como hierro soluble, o sea, como sales de hierro, como sales de hierro. ¿Okay? Si no hay hierro en la alimentación o en una alimentación deficiente en hierro, no solo sufren los hematíes, entonces en el hemo sufren también Krebs en todas nuestras células, porque no hay aconitasa, no puede avanzar. Por eso es importante el hierro. Lamentablemente el hierro es un virus complicado, porque se pega a muchas moléculas. He visto que hay leche que venden ahora comercialmente, la ideal creo que dice enriquecida con hierro, magnesio, no sé cuánto. Eso es absurdo. Nos están cobrando más por algo que no nos va a servir, porque el hierro en la leche está acoplada a proteínas de la leche que no lo pueden separar. Entonces comemos ese hierro y lo botamos a ese hierro igual, no lo asimilamos. Entonces el hierro no puede ir con esas proteínas. El isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato usando oxalosucinato como intermediario. Esa es la otra reacción. El isocitrato deshidrogenasa y forma oxalosucinato, un intermediario. Pierde esta molécula de acá, sale CO2. Y el oxalosucinato se une con el grupo prostético de la enzima y al final este isocitrato, tras estas tres reacciones, termina como alfa-cetoglutarato. Isocitrato deshidrogenasa es la primera deshidrogenasa específica de Krebs. Primera deshidrogenasa porque me está botando protones. Manda hidrógenos sobre nada. Y es una enzima reguladora. Alfa-cetoglutarato es convertido en succinil-CoA. Alfa-cetoglutarato es muy estable, entonces hay que convertirlo, activarlo. Y esta es la segunda deshidrogenasa específica de Krebs, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Manda hidrógenos sobre nada y es reguladora. Alfa-cetoglutarato lo convierte en succinil-CoA con alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, NAD reducido. CoA entra para activarlo, porque si no esta molécula no reacciona porque es estable y esto es menos, es enzima reguladora. Succinil-CoA se convierte en succinato. Para eso libera CoA y el succinil-CoA se convierte en succinato. Al romper el enlace azufre, bota energía, el enlace azufre es energético. Y esa energía la usa para pegarle un fosfato al GDP. O sea, fosforilación en sustrato, fosforilación en sustrato GDP. Este GDP de acá le va a pasar luego el fosfato a ADP para convertirlo en ATP y me produce algo de energía, una 5-ADP. Succinil-CoA sintetasa, menos 2,9. 2,9 es casi cercano al 0, o sea, no. Desplazado el equilibrio un poquito hacia acá, hacia el succinato, pero apenas muy poquito, 2,9, no es reguladora. Succinil-CoA sintetasa permite que succinil-CoA se desprenda del CoA, claro, se desprende del CoA, y al desprenderse del CoA libera energía que permite introducir el fosfato, primero ligado a la enzima y después este fosfato va a ser transferido a
de CoA permite la síntesis de un enlace de alta energía, GDP. Ahí está, el fosfato que estaba sobre la enzima es unida a fosfato. Succinato que sale, al romperse este fosfato, sale el succinato y el fosfato se une a GDP para darme GTP, produce energía, GTP. Y el intermediario de Krebs es el succinato, es el que tiene los carbonos que siguen la reacción. El succinato se convierte en fumarato, en la tercera deshidrogenasa específica de Krebs. Esta es la succinato deshidrogenasa. Manda protones sobre Fa, succinato sobre Fa reducido y se convierte en fumarato. La enzima succinato deshidrogenasa. Delta G 0 kilojulios, o sea, no es reguladora. Funciona en ambos sentidos. Miren este fumarato, la estructura del fumarato. Doble enlace, CO para un lado, CO para el otro lado, o sea, trans, el fumarato, trans. Malonato es un fuerte inhibidor competitivo sobre succinato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque el succinato, que es la molécula con que va a trabajar mi enzima, tiene esta estructura. El malonato que hay en manzanas, por ejemplo, la manzana tiene malonato. Tiene esta estructura bien parecida, solo un carbono más. Y por eso es que se confunden. Y este malonato compite con el succinato en el sitio activo de la succinato deshidrogenasa. Fumarato se convierte en malato. Fumarato, mediante fumarasa me da malato. El fumarato con doble enlace, el malato con doble enlace. Delta G 0 menos 3,8, eso no es reguladora, en los dos sentidos. La fumarasa es altamente estereoespecífica. Miren el malato, la estructura del malato. Y la fumarasa, el fumarato y el maleato. El fumarato tiene CO, o sea, trans, y el maleato tiene cis. Pero lo mismo, las mismas moléculas, los mismos átomos. La fumarasa es altamente estereoespecífica, reconoce trans, no trabaja con cis, y lo convierte en L-malato. El maleato se convertiría a D-malato. No tenemos D-malato. ¿Por qué? Por la estereoespecificidad, trabaja solo con fumarato, no con maleato. Malato se convierte en oxalacetato con la última deshidrogenasa específica de Krebs, la malato deshidrogenasa. El malato se convierte en oxalacetato. 29,7 no es regulador, es positivo, funciona en los dos sentidos, pero me manda protones sobre NAF. Entonces es una de todas las cuartas con deshidrogenasa específica que manda protones sobre NAF. La cuarta. NAF reducido, FAD reducido y el enlace fosfato son los productos energéticos de Krebs. Por eso es que NAF y FAD se llaman poder reductor. Claro, porque al final, en cadena respiratoria, me van a dar fosforilación oxidativa y me van a dar energía. Tiene poder reductor. En este ciclo de ácido cítrico tenemos esta de acá, isocitrato de deshidrogenasa, ANAF. Y descarboxilación. Alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, ANAF y descarboxilación. Succinato de deshidrogenasa, fosforilación. Esta me da GTP. Ok, correcto. Fosforilación de sustrato glucoso y de fosfato. Esta succinato de deshidrogenasa me manda sobre A. Y malato de deshidrogenasa sobre NAF. 3 me mandan sobre NAF. Isocitrato, alfa-cetoglutarato y malato. Y una sobre FAD, la succinato de deshidrogenasa. El balance energético, glucosa 6 fosforilación con ATP. Claro, porque eso se fosforiza, la glucosa se fosforiza con ATP. Fructosa 6 fosfato, fructosa 1,6 fosfato, pierdo otro ATP. Eso va en contra. Primera etapa de glicólisis. Pérdida de 2 ATPs.
Glicerato 3-fosfato, A1,3-difosfoglicerato, 2 NADs. Pero de estos hay 2, porque tenía 6 carbonos y el glicerato tiene 3, o sea, la glucosa se parte en 2. Es glicólisis, balance. 2 NADs, disfosfoglicerato a fosfoglicerato, 2 ATPs, fosfoenol, piruvato a piruvato, 2 ATPs, todo esto es glicólisis. Piruvato a acetil S-CoA, 2 NADs. Miren, esta es piruvato de tirogenasa y esto se hace sobre FAD, pero ahí está el lipohilo que lo manda a NAD y arranca desde NAD, o sea, me va a surgir al final 3 ATPs. Isocitrato alfa-cetoglutarato, 2 NADs, alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, 2 NADs, succinil a succinato, un GTP. Un GTP por cada acetilo. Acá figura 2 porque el balance está hecho por cada glucosa. Y cada glucosa me va a dar 2 acetilos, por eso acá está multiplicado por 2. ¿Okay? Succinato a fumarato, 2 FADs y malato a oxalacetato, que es malato de deshidrogenasa, 2 NADs. Pueden hacer el conteo total de energía. Las bacterias anaerobias hacen un ciclo de Krebs incompleto, porque tienen una fuga por acá. Entonces, igual tienen su acetil S-CoA, que con oxalacetato se convierte en citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, y en vez de dar la vuelta, el alfa-cetoglutarato es llevado a productos biosintéticos como aminoácidos, nucleótidos, hemo, etc. Y por el otro lado, el oxalacetato lo convierten en malato, fumarato, succinato, succinil S-CoA y a fabricar moléculas. Por eso es incompleto, no es anfibólico. Por los dos brazos terminan en alfa-cetoglutarato y se va. Esto es entendible. ¿Por qué? Porque el alfa-cetoglutarato es muy estable. Entonces, por eso es que de ahí parten para llevar a otras moléculas. Nosotros no queremos perderlo y por eso es que a esto lo forzamos a que vaya por acá y lo forzamos activándolo con cola. El ciclo de Krebs sirve para generar varios precursores anabólicos, por eso es un ciclo anfibólico. Ya hemos visto cómo durante las reacciones del ciclo de Krebs estamos terminando como CO2, o sea, estoy rompiendo a la molécula en CO2, pero a la vez sirve para fabricar moléculas que lo llevan a anabolismo, por eso es anfibólico. Por ejemplo, de citrato puedo sacar moléculas de citrato para llevar a ácidos grasos y a esteroles. De alfa-cetoglutarato puedo fabricar glutámico y desde glutámico me voy a arginina, glutamina, prolina o pulinas. De succinil-CoA fabrico porfirinas y el grupo M. De oxalacetato, aspartato que se convierte en asparagina y esto va a pirimidinas, citosina, timina, uracilo. O desde acá, oxalacetato, fosfenol piruvato, que es parte de glicólisis, puedo ir a glucosa, esto es gluconeogénesis. O puedo ir a serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptofano. O sea que el ciclo de Krebs es pues la clave para iniciar síntesis de un montón de moléculas. Sirve para generar varios precursores anabólicos. Por eso es que es anfibólico. La remoción de moléculas del ciclo de Krebs para precursores anabólicos, o sea, todos estos que acabamos de ver, obliga a tener reacciones anapleróticas. ¿Qué es una reacción anaplerótica? Es una reacción que se hace para rellenar algo, Se hace para rellenar algo. Resulta que nosotros no podemos tener algunos sustituyentes sueltos. Y ya vemos que en el ciclo de Krebs hacemos todo un ciclo de reacciones, pero que de acá necesito para fabricar esta cosa. Entonces algo que está pasando con el ciclo de Krebs lo llevo para fabricar eso que necesito también. Más acá abajo esta cosa lo necesito para fabricar esta otra cosa. Entonces lo saco del ciclo de Krebs para fabricar eso que necesito. Mi hemo, mis porfirinas. De por acá necesito para fabricar lisina. Lo saco del ciclo de Krebs y lo llevo a fabricar lisina y estas otras cosas. Y de acá lo necesito para fabricar. Total, me estoy desvalijando el ciclo de Krebs. ¿Ok? Estoy produciendo un montón de cosas y le estoy sacando cosas para fabricar otras. Pero si es que yo saco algún intermediario del ciclo de Krebs para fabricar esto acá, entonces ya no tengo suficientes intermediarios para seguir la reacción del ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener
otra cosa para que tenga precursores y poder seguir el ciclo de Krebs. Las reacciones que me permiten obtener esta molécula que ya saqué de Krebs para completarla y poder seguir Krebs se llaman reacciones anapleróticas. Por eso son reacciones que sirven para rellenar lo que saqué para alguna otra cosa. Y por eso es que me dice acá, la remoción de moléculas de Krebs, sacar moléculas de Krebs para precursores anabólicos, o sea, para sintetizar otras cosas, me obliga a tener reacciones anapleróticas, o sea, reacciones que me puedan rellenar lo que saqué. Algunas reacciones anapleróticas son estas de acá. ¿Sí? Piruvato más HCO3 más ATP por piruvato carboxilasa me permite obtener oxalacetato. ¿Por qué? Porque en algún punto de Krebs estoy sacando oxalacetato para otras cosas. Si estoy sacando oxalacetato, tengo que completar el oxalacetato que saqué. ¿Cómo lo completo? Con esta reacción, piruvato HCO3 ATP, que no tiene nada que ver con ningún ciclo que conozco. Esta es una reacción anaplerótica. Lo hago solamente para completar lo que saqué. Fosfenol piruvato más CO2 más GDP me permite obtener oxalacetato más GTP para reemplazar el oxalacetato que saqué. Pero fosfenol piruvato más CO2 más GDP no es nada. Es solo una reacción anaplerótica para completar lo que saqué. Fosfenol piruvato más HCO3 me permite oxalacetato. Piruvato más HCO3 más nada, malato, para reponer el malato que se sacó. Pero piruvato más HCO3 más nada, eso no pertenece ni a pólisis ni a nada. Esa es una reacción anaplerótica para completar. Habrá otra reacción anaplerótica para completar el anaplerótica que saqué. Hay varias, acá son solo 4, pero hay más. Pero ¿de dónde le vas a agregar oxalacetato? ¿De una fuente externa? O sea, darle oxalacetato. Sí, pero el organismo no tiene esa fuente externa. Eso tendría que darle. Claro que si yo le doy el oxalacetato, hago que ya no suceda estas reacciones anapleróticas, porque ya le estoy completando lo que le falta. Estas reacciones se hacen para completarle lo que le falta. ¿Por qué? Porque la célula no tiene nadie que le dé, tiene que fabricarle ya. El piruvato es el principal precursor para oxalacetato. Piruvato carboxilasa necesita biotina. Si ustedes se dan cuenta, la clave acá es tener un stock de oxalacetato. Porque ¿qué hago si yo degrado todas las moléculas para entrar a Krebs y la hora que vengo no hay oxalacetato? No puedo sintetizar citrato. Entonces todo ese acetil que he fabricado es inútil. Así que necesito un buen stock de oxalacetato. ¿Cómo consigue mi célula ese stock de oxalacetato? Desde piruvato. Con la enzima piruvato carboxilasa. La enzima piruvato carboxilasa que me permite obtener este oxalacetato necesita biotina. Piruvato carboxilasa, esta es la enzima acá y tiene un grupo prostético que tiene biotina. Y este biotina trabaja con este bicarbonato para obtener carboxilfosfato y obtener finalmente el oxalacetato. ¿Por qué le he puesto este slide acá? Para que entiendan la importancia de biotina. ¿Qué es biotina? Vitamina del complejo B. Si me falta